Hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Emanuel Olivar, soy ingeniero de aplicaciones de Multion y les voy a hablar acerca de cómo solucionar y simular circuitos eléctricos haciendo uso de MATLAB y de Simulink. El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a hablar acerca de los desafíos que tiene enseñar y aprender circuitos eléctricos. Veremos un conjunto de ejemplos relacionados con el tema y cómo solucionarlos. Y finalmente hablaremos acerca de cómo podemos sentirnos atraídos a trabajar con simulaciones, laboratorios virtuales o híbridos. Empecemos hablando acerca de los desafíos al aprender circuitos eléctricos. El primero de ellos es crear interés en el análisis de circuitos, porque muchas veces es mucha teoría, son muchas ecuaciones que hay que solucionar y esto se puede volver muy complicado para aquellos que están intentando aprender el funcionamiento de un circuito. Otro punto importante es que los estudiantes a veces vamos y buscamos la solución que debe de obtenerse, es decir, el valor numérico final que hay que obtener. No nos interesa tanto la aplicación o cómo es que funciona el circuito. Además de esto, los circuitos eléctricos tienen muchas señales internas y muy pocas veces podemos visualizarlas. Y para finalizar, tenemos que si cambiamos algún valor dentro del circuito, debemos de volver a hacer todo el análisis y esto a muchos nos parece tedioso. Para solucionar esto, vamos a visualizar el día de hoy varios ejemplos. Empezaremos haciendo análisis de nodos y análisis de mallas en diferentes circuitos. El análisis de nodos, bueno, básicamente nos dice que aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff tenemos que obtener los voltajes que aparecen en cada uno de esos nodos y mediante la ley de voltajes de Kirchhoff vamos a obtener cada una de las corrientes que se encuentran en los diferentes circuitos de un circuito mucho más complejo. Nuestros dos primeros ejemplos se basan en esto. Encontrar los voltajes de cada nodo en un circuito y las corrientes en cada malla de un circuito distinto. Muy bien, vamos a ir a MATLAB para trabajar la solución de estos dos primeros problemas. Muy bien, el primer ejemplo que tenemos es el análisis para encontrar voltajes de nodo y corrientes en un nodo haciendo uso de la ley de corrientes de Kirchhoff. Para esto, la solución está dividida en 6 pasos y son los siguientes. Debo de seleccionar el nodo de referencia en mi circuito, asignar etiquetas, seleccionar la dirección para las diferentes corrientes, aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, usar ley de Ohm y resolver el sistema. Todos estos pasos, y esto es algo bien importante que hay que mencionar, son conocidos del análisis de circuitos. MATLAB y Simulink me van a ayudar para la solución, no para comprender cómo se hace el análisis, no para saber cómo trabajamos con los diferentes o las diferentes formas de solución. Entonces, lo que primero que tengo es mi circuito. Mi circuito se compone de 3 resistencias y 2 fuentes de voltaje. Además, tengo la gran ventaja de que el nodo de referencia es al cual la mayor cantidad de componentes se encuentran conectados. Entonces, voy a definir a esa referencia o a esa tierra en el caso del circuito como el nodo de referencia. Después voy a etiquetar los voltajes para cada uno de los nodos que tengo. Si se dan cuenta, tengo 3 nodos, entonces tengo 3 voltajes. Voltaje del nodo 1, voltaje del nodo 2 y voltaje del nodo 3. La ventaja que me da esto y definir así los voltajes, o mejor dicho, los nodos, es que yo ya sé cuál es el valor de B1 y de B3. B1 es 12 volts o BS1 y B3 es igual a BS2 o 16 volts. He ganado pasos en mi análisis. Y finalmente voy a centrar todos mis esfuerzos en encontrar el valor de B2 haciendo uso de ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff me dice corrientes que entran al nodo menos corrientes que salen van a ser igual a cero. Utilizo este concepto para poder crear mis ecuaciones y además hago uso de ley de Ohm con el fin de obtener ecuaciones individuales para cada una de las corrientes. Obteniéndolas igualo a cero entonces mi ecuación y me queda la ecuación que tenemos hasta la parte inferior, que es B1 menos B2 sobre R1 menos B2 entre R2 más B3 menos B2 entre R3 es igual a cero. Sustituyo los valores y esta es la ecuación que debo solucionar, como les decía previamente. Este es todo el análisis que yo hago regularmente utilizando teoría de circuitos. Ahora voy a utilizar MATLAB para poder
realizar los cálculos. Es decir, la parte un poco más pesada, la parte numérica, la puede hacer la computadora, pero la parte del análisis la debo de hacer yo. Para esto voy a utilizar Symbolic Math Toolbox y algunas opciones y funciones que son de bastante utilidad. La primera de ellas es que voy a generar una variable donde van a estar todas las unidades que tengo disponibles, y para esto utilizo la función SymUnit. La función SymUnit va a crear todas las variables que yo pueda generar relacionadas con las unidades de medida. Si yo no conozco muy bien cómo trabaja esta función, puedo seleccionarla, clic derecho e ir a la ayuda. Si yo voy a la ayuda, se va a abrir de forma automática la ayuda de MATLAB, puedo abrirla en el explorador y puedo saber cómo funciona o cómo trabaja esta función. Puedo ver algunos ejemplos que son de utilidad y el historial de versiones si lo tengo disponible y algunos tips que me da directamente el fabricante. Entonces, estas son las grandes ventajas que tiene trabajar con este tipo de herramientas de propietario. Voy a cerrar la ayuda y voy a seguir trabajando. Voy a definir cada uno de los valores que yo necesito. Conozco BC1, conozco BC2, conozco R1, R2 y R3. Coloco su valor y después multiplico por las unidades y le voy a decir en particular en este caso que son de mi vector de unidades quiero que tomes la variable de voltaje y así para cada una de las opciones que tengo aquí disponibles. En el segundo caso le estoy diciendo de las unidades selecciona que son ohms para saber que ese valor representa ohms y así sucesivamente. Después sé que B1 es igual a BC1 y que B3 es igual a BC2. Solo me falta calcular BS2 o B2, mejor dicho. Para calcular B2 voy a utilizar la función sims que me va a generar una variable simbólica y a partir de eso voy a trabajar. Voy a cargar todos estos valores que están en mi LiveScript y si voy y reviso el workspace, aquí se encuentran todos y cada uno de estos valores. Vean que U me dice que es básicamente la colección de unidades simbólicas y todas las demás son variables simbólicas. Listo, ya tengo todas mis variables. Ahora voy a solucionar el problema. Para esto utilizo la función solve y no me queda más que escribir toda la ecuación que quiero que se solucione. Ejecuto y voy a obtener una salida. En este caso, siempre que trabajamos con variables simbólicas, vamos a obtener salidas en el formato de fracciones. Si yo me acerco, además de esto, las unidades me dicen cuáles son, es decir, ya se hicieron los cálculos internamente y al final saben que B2 se relaciona con los volts y veo que es una unidad de medida de voltaje. Listo. Ya tengo entonces el valor de B2. No me queda más que hacer los cálculos para encontrar cada una de las corrientes y eso es lo que estoy haciendo en la parte inferior, haciendo uso de la ley de Ohm. Vean que el análisis es bastante sencillo. Un punto importante que hay que mencionar aquí es que el orden de estas resistencias está en los miles. Yo voy a obtener como tal valores de amperes, pero esos amperes me van a ser representados con 0. Tal amperes. Entonces yo voy a hacer la conversión a miliamperes con la función readWrite y voy a indicar que son miliamperes. Hecho esto, como les decía, me va a entregar fracciones la solución. Para yo poder visualizar dígitos, voy a utilizar la función BPA y voy a indicar qué valor necesito y cuántos dígitos quiero ver. Esto funciona, y es importante mencionarlo, para las variables simbólicas. Voy a ejecutar nuevamente esta solución y vean que obtengo lo que les acabo de mencionar hace un momento. Cada una de las corrientes se representa en fracción. Ahora están representadas en miliamperes, pero aplicando BPA ya obtengo los valores numéricos y esta es la solución para el voltaje B2 y cada una de las corrientes que está circulando en el circuito, o en el nodo, mejor dicho. ¿Qué otra forma tengo? ¿Qué sucedería si necesito cambiar valores? Puedo, sin ningún problema, hacer uso exactamente del mismo análisis, pero ejecutar con otras opciones. En este caso, mis opciones van a ser cambiar los valores de resistencia. ¿Qué sucedería si algún valor de esos parámetros en mis cálculos cambia? Bueno,
Voy a utilizar sliders que ustedes los pueden obtener rápidamente desde el menú de Live Editor, en la sección de código y en la sección de controles. En la sección de controles se encuentran los diferentes controles que voy a tener disponibles. Tengo sliders numéricos, tengo checkbox, tengo campos, botones. Selecciono, se va a generar y puedo configurarlos. ¿Qué sucede si ya están configurados? Bien, voy a dar clic por aquí y voy a regresar o ir a esta sección de acá. Tengo R1, la definí con un slider y para configurarlo voy a dar clic derecho, configurar control. Puedo poner la etiqueta, puedo poner el valor mínimo, el valor máximo y cómo es el tamaño del paso. Es decir, cada vez que muevo el slider, cuánto es el paso siguiente. Y además puedo poner el valor inicial. Lo que voy a hacer aquí, y eso es exactamente lo mismo que se hizo con los otros sliders, es ejecutar para que vean que obtengo exactamente la misma solución, porque son los mismos valores. Y obtengo exactamente los mismos. Si yo cambio alguno de los valores, supongamos que R1 lo llevo hasta 10 volts, la salida o el voltaje en B2, que era de 9 volts aproximadamente, ha cambiado a 6.11 volts. De esta forma ustedes pueden estar verificando qué sucede si cambian alguno de los parámetros en su simulación. Lo cambian y vean que va a estar cambiando cada uno de los resultados y se hace de forma automática. Esto es para el análisis de nodos. ¿Qué sucedería para el análisis de mallas? Bueno, el análisis de mallas presenta algunas ventajas porque puedo crear matrices y eso es de mucha ayuda en MATLAB. El siguiente circuito va a ser un poco más complicado. Tengo 1, 2, 3, 4 mallas y quiero calcular cada una de las corrientes. Lo primero que voy a hacer es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff para cada uno de los circuitos o para cada una de las mallas. Obtengo los cálculos, tensión de subida menos tensión de bajada y igual a 0. Tengo 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. Esa es una gran ventaja porque puedo, sin ningún problema, generar una matriz. Lo que hago aquí es básicamente lo mismo. Genero un vector de unidades. De hecho, voy a limpiar el workspace que tengo por aquí para que no tenga ninguna variable en este momento. Y voy a cargar los nuevos valores, BS1, BS2 y todos los valores de resistencia. Y lo que tengo desconocido son las corrientes en cada una de las mallas. Por eso genero cada uno de los valores de corrientes mediante la función sims. Listo, ya lo tengo. Como les decía, tengo ese conjunto de ecuaciones, entonces son 4 ecuaciones con 4 incógnitas, puedo generar sin ningún problema una matriz. ¿Y por qué es conveniente? Porque MATLAB soluciona muy bien matrices. Genero la matriz de resistencias, la matriz de corrientes y la matriz de voltajes o los vectores de corrientes y el vector de voltajes. ¿Por qué les comentaba que MATLAB es muy bueno? MATLAB tiene un comando, que es este comando de diagonal invertida, que me va a solucionar este sistema A por I, igual a B. ¿Esto qué quiere decir? Tengo la matriz A, tengo la matriz B y voy a obtener con esta simple diagonal invertida la solución del sistema de ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Calculo, mejor dicho, coloco la matriz A, coloco la matriz B y calculo la corriente. En esta sección, como es un vector, voy a obtener de forma individual cada uno de los valores y finalmente los voy a reescribir para mostrarlos como una solución numérica. Ejecuto, veo cuál es el valor de la matriz A, cuál es el valor del vector B y cuáles son cada uno de los valores de corriente que tiene mi circuito. Y vean que es súper rápido. Hecho esto, ya voy a hacer los cálculos finales para encontrar B1 y B2, además de I4. ¿Por qué estoy calculando B1 y B2? Bueno, porque son voltajes en nodos de mi circuito, B1 y B2. Hecho esto, entonces ya habría yo terminado el problema y vean que es bastante rápido porque ya tengo las corrientes, aplico la ley de Ohm y obtengo cada uno de los valores de mi circuito. La solución alternativa sería utilizar la función solve y estar trabajando de la misma forma que lo hicimos previamente, es decir, solucionar cada una de las ecuaciones y obtener los valores como tal. Vamos a regresar a la presentación para ver el siguiente paso. ¿Qué haríamos con circuitos que se representan de forma distinta o requiero hacer diferentes análisis? ¿Ok? Entonces, regresemos. Bien, en este caso, para el siguiente paso, voy a hablar acerca de modelos que me van a servir para representar los circuitos eléctricos.
Tengo dos extremos que son los principios de modelado, en donde yo uso ecuaciones como las que vimos hace un momento y genero un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento del circuito. Esto se aplica mucho y es muy bueno para teoría. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo aplicaciones un poco más generales? Bueno, puedo utilizar los mismos conceptos o puedo utilizar datos que tengo disponibles por ahí. ¿Cuándo utilizo los datos? Cuando mi circuito es muy grande y no sé el modelo o no conozco cuál es el modelo que representa el comportamiento del circuito. Para estos dos extremos, puedo utilizar programación, diagramas de bloques, métodos estadísticos, redes neuronales, identificación de sistemas, etc. Ahora, en el caso de diagramas de bloques y de los métodos simbólicos, podemos hacer uso de Simulink o de Symbolic Math Toolbox. El siguiente paso sería hacer una representación mediante redes físicas. Esta representación mediante redes físicas quiere decir que yo tengo un diagrama y puedo hacer exactamente las mismas conexiones. Eso es muy utilizado sobre todo en sistemas electrónicos y eléctricos. En el caso de MATLAB vamos a utilizar Simulink con Simescape para hacer este tipo de representaciones. Este tipo de representaciones se basan en cómo está fluyendo la energía y cómo ésta es convertida. Simescape por defecto tiene bibliotecas de componentes eléctricos para que nosotros podamos hacer estas pruebas. Pero además hay una biblioteca especializada que vamos a estar trabajando el día de hoy para hacer este tipo de cálculos, que se llama Simescape Electrical. El primer ejemplo que vamos a ver es un circuito simple RLC. Lo que quiero es barro un conjunto de frecuencias y quiero comprobar en qué momento las reactancias se vuelven cero y ver si esto verdaderamente coincide con los cálculos que yo puedo realizar. Entonces vamos a ver esto directamente en Simulink y en Simescape. Para este ejemplo vamos a construir este circuito que se encuentra de este lado en la figura. Lo que quiero es ver la impedancia que tiene el circuito y comprobar que el circuito resuena exactamente en la frecuencia determinada. Para esto, en estos pequeños bloques de aquí tenemos algunos cálculos que ya hemos realizado y hemos avanzado. Ahora bien, para los bloques de Simescape, ustedes los van a encontrar dentro del Library Browser, en la sección de Simescape, van a estar ahí los diferentes bloques que tenemos disponibles. Si solo instalan Simescape, van a encontrar la biblioteca de elementos fundamentales y las utilidades. Dentro de Foundation Library o elementos fundamentales tenemos diferentes bibliotecas. Cada una se compone de diferentes subbibliotecas que se relacionan con el dominio con el que estoy trabajando. Puedo trabajar en este caso con el dominio eléctrico, en donde por lo menos voy a tener tres bibliotecas, que son los elementos, los sensores y las fuentes. Los elementos del dominio, los sensores de las variables de flujo y esfuerzo que están disponibles y las fuentes que proveen de energía al dominio. Además de estos, hay cuatro más que son Dryline, Electrical, Fluids y Multibody, que contienen más bloques y bloques especializados de cada uno de estos dominios. El día de hoy vamos a trabajar con la parte de Electrical y con Foundation Library. Ahora bien, en lugar de hacer el formato tradicional de buscar el bloque, arrastrarlo y ponerlo, voy a utilizar el Quick Insert. El Quick Insert es una forma en la cual si yo conozco los nombres de los bloques, puedo agregarlos de una forma mucho más rápida a mi diagrama. Para esto doy doble clic en cualquier parte en blanco del canvas y busco mi diagrama. En este caso voy a buscar un bloque que es una fuente programable de voltaje. Ya lo tengo. Además de esto, necesito una resistencia. Voy a tomar esta de aquí. Necesito una inductancia, que es esta de acá, y voy a necesitar un capacitor. Los busco, los selecciono y ya los tengo. Ahora los voy a conectar y los voy a conectar con esta configuración que les mencionaba previamente. Para esto voy a rotar con control R el capacitor y voy a realizar la conexión de mis elementos. Listo. Ya tengo todos los elementos conectados. Ahora voy a buscar un bloque para que sea la referencia del dominio, en este caso del dominio eléctrico. Para ello, tomo la terminal negativa de mi fuente, genero una nueva línea y con el Quick Insert busco ref y de forma automática va a buscar cuáles son las referencias que yo tengo disponibles y voy a tomar la referencia eléctrica. Listo. Hecho esto, conecto mi capacitor y ya tengo mi diagrama creado. Un punto importante que hay que mencionar, y es una de las grandes diferencias que hay entre Simulink y Simescape, es que Simescape genera señales de elementos físicos. Esto quiere decir que las señales
no las va a entender Simulink porque Simulink solo entiende señales numéricas. Entonces voy a necesitar convertir estas señales en señales que sí entienda Simulink. Además, regularmente este tipo de diagramas deben de ejecutarse más rápido de lo que se ejecuta mi simulación en Simulink. Para esto utilizo este bloque de Solver Configuration, que algo que es muy importante decirles es que debe estar sí o sí cada vez que ustedes creen un diagrama que se base en elementos de Simscape, porque ayuda a la solución numérica de estos sistemas físicos. Siempre que tengan un diagrama de Simscape, debe de estar este bloque conectado al diagrama, que es lo que voy a hacer en este momento. Listo, ya lo tengo. Ahora, necesito medir alguna de las variables. En el caso particular de este ejemplo, necesito medir el voltaje que hay en los extremos del capacitor. Para ello, voy a buscar un sensor de voltaje. Voltaje, listo. Voy a tomar este primero de aquí, lo voy a llevar hacia acá, lo voy a rotar una vez con control R y lo voy a reflejar con control I para poder hacer una mejor conexión. Lo llevo y conecto. Conecto la terminal positiva y la terminal negativa a referencia. Si yo necesito medir esto, como les decía hace un momento, y quiero conectarlo a bloques de Simulink, que son estos, no me lo permite la simulación. Para poder hacer esa conexión necesito una interfase. La interfase es un bloque denominado PS Simulink Converter, es decir, voy a convertir las señales de Simscape hacia señales que sí entienda Simulink. Ahora sí puedo realizar la conexión. Otra cosa que es importante, una vez que ya hayamos terminado de realizar las conexiones, es poder parametrizar mi diagrama. ¿Por qué necesito parametrizarlo? Porque si yo lo parametrizo, puedo hacer los cambios que hice hace un momento con los sliders directamente en las variables. No necesito entrar y hacer cada uno de los cambios de forma manual aquí. Entonces, lo que voy a hacer es definir ahora, los nuevos valores. En este caso es R, para el siguiente va a ser L de inductancia y va a ser mayúscula, y finalmente para el capacitor va a ser C. Algo que está sucediendo y que se está mostrando en la parte de atrás es que cada uno de estos bloques se ha colocado en color rojo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que esos valores no se encuentran en el workspace de MATLAB. Si yo voy a MATLAB y busco el workspace que tengo por aquí, veo que no hay ninguno de esos valores definidos. De hecho, voy a borrar el workspace para que no haya ninguno. Ahora, en esta simulación en particular, voy a dar clic en este botón de inicializar para que se creen las variables. Más adelante voy a hablar acerca de este botón y cómo funciona, y ya tengo mi diagrama creado. Para evitar este tipo de cuestiones en donde los bloques se ven rojos, ustedes pueden ejecutar la simulación una vez que hayan cargado los valores. De hecho, podemos visualizarlos nuevamente en el workspace de MATLAB. Ya están los valores de R, L y C. O pueden actualizar el diagrama. Para actualizar el diagrama vamos a Modeling. En la sección de Compile damos clic en Update Model. Si damos clic en Update Model, la simulación se va a compilar y se va a estar colocando los valores. Es decir, vamos a ir a buscar los valores y ver si están. Hecho esto, ya podemos ejecutar la simulación. La simulación la podemos ejecutar desde la pestaña de Simulation, In Simulate, con el botón de Run, o podemos abrir el Scope y dar clic nuevamente en este botón de Run. Voy a ejecutar desde aquí y lo que sucede es que el diagrama se compila y se va a empezar a ejecutar. Vean, se empieza a ejecutar y vamos a ver cuáles son los valores que tenemos finalmente y si en algún momento se da un cruce por cero. En este caso parece que no se ha dado ningún cruce por cero y es por ello que no podemos visualizar esta sección. Vemos aquí y vemos el comportamiento. Tenemos voltajes desde menos 100 hasta 100. Nuevamente vamos a ver aquí qué es lo que sucedió. Tenemos R, perfecto. Tenemos ahora aquí L, perfecto. Y tenemos C, perfecto. Lo que sucedió es que no hemos configurado la simulación, o no hemos configurado, mejor dicho, el bloque de la fuente programable. Lo que está haciendo aquí básicamente es entregarme un voltaje constante y eso es lo que estamos viendo reflejado. Vean que exactamente lo que nosotros pusimos, que son más menos 100 volts, es lo que tenemos a la salida. Entonces, vamos a hacer este barrido de frecuencias. Para ello, vamos a cambiar el valor del voltaje a 5. En lugar de que sea una constante la frecuencia, la vamos a poner como una rampa. La frecuencia de inicio van a ser 50. El rango, es decir, cada vez que doy un paso o hago un siguiente ciclo, va a ser de 200 Hz
sobre segundo. Esto quiere decir que pasa un segundo y vamos a aumentar en 200 Hz la rampa. Iniciamos en 1 y vamos a finalizar en 10 segundos, porque esos son los 10 segundos de simulación que tenemos aquí. Otro punto importante que no les había mencionado es que desde esta versión R2022A, MATLAB ya permite, mejor dicho, Simescape ya permite la aplicación automática de los cambios en los bloques de Simescape. Aquí está. ¿Esto qué es lo que sucede? Bueno, yo hago un cambio aquí y de forma automática se va a estar guardando. Puedo deshabilitarlo para trabajar como normalmente lo hacía. Si voy a la parte inferior, una vez que deshabilité el checkbox, podemos ver que tenemos aquí abajo, ahora sí, los botones de aplicar y de reiniciar. Lo voy a dejar de esta forma, voy a dar clic en cerrar, voy a salir de este pequeño zoom y voy a volver a ejecutar la simulación para que vean qué es lo que sucede. Ejecuto y ahora ven que le va a costar un poco más de trabajo porque es un circuito que está resonando y ahora sí van a ver en la parte inferior, en el scope que solamente está la línea sobre cero, una pequeña espiga en algún momento determinado. Esa espiga lo que me dice es que se detectó un cruce por cero en la simulación y que yo puedo hacer el análisis entonces de ese cruce por cero. Lo que quiero ver es verdaderamente si cuando las dos reactancias se vuelven cero, el valor de la impedancia es igual al valor de la resistencia. Y eso lo puedo ver directamente en los cálculos que tengo en los bloques que les decía hace un momento estaban aquí y ya tengo abiertos acá. Estoy haciendo un cálculo aquí en primer plano acerca de las reactancias y el segundo es el cálculo de la impedancia. Vean que básicamente me interesa en este momento la magnitud porque el ángulo cuando estas dos sean cero va a ser cero. Cuando estas dos se hacen cero, XL y XC, bueno, básicamente este elemento de la ecuación se hace cero y me queda que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, que básicamente es la resistencia. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, todos estos cálculos que ustedes ven aquí con los bloques me llevan a este scope. Este scope me da exactamente el valor de impedancia, cómo está cambiando el ángulo y la detección de cruce por cero, que es la espiga que veían hace un momento. Si yo me acerco hacia la sección de la impedancia en la parte del cruce por cero y me voy acercando, voy a ver cuál es ese valor. Y este valor, como ustedes pueden ver ahora, es 10. Esto quiere decir que cuando se detecta el cruce por cero, la resistencia es igual a la impedancia y entonces, si yo voy al workspace, puedo saber que exactamente el valor de resistencia es igual a 10. Con esto puedo utilizar Simulink y Simescape para comprobar teoría directamente en un diagrama que es funcional. ¿Ok? Vamos a regresar entonces ahora a la presentación para hablar acerca de los siguientes ejemplos. Ok, lo que usamos hace un momento es la biblioteca de elementos pasivos. Me permite esta biblioteca hacer representaciones de dispositivos lineales, no lineales, agregar efectos térmicos, especificar tolerancias y agregar fallas. Esto va a ser de mucha utilidad si yo estoy estudiando cursos básicos de circuitos eléctricos o de ingeniería eléctrica, análisis de circuitos y análisis de redes eléctricas. Ahora hablemos del siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un circuito inversor que es bastante utilizado en ingeniería y lo que yo quiero es ver cómo se comporta el circuito si yo hago algunos cambios en algunos valores determinados de resistencia. Vamos a ver este ejemplo directamente en Simescape. Perfecto. Este es el diagrama con el que vamos a trabajar. Adelanté un poco los cálculos de ganancia que tenemos aquí, entonces en este bloquecito que vemos estoy haciendo la división de los voltajes de entrada y de salida y aquí estamos haciendo la división de las resistencias que vamos a agregar en un momento. Este bloquecito está disponible dentro de la biblioteca de Simescape y podemos agregarlo sin ningún problema. Es un bloque de amplificadores operacionales y estos bloques que están aquí, Bin y Bout, son básicamente los elementos de sensado que les había mencionado hace un momento. Y en particular en este Bin se encuentra el solver que les mencioné, que debe ir sí o sí en todas las simulaciones de Simescape. Ahora, lo que voy a hacer es agregar algunos elementos. En este caso son unas resistencias o unos resistores. Si se dan cuenta, empiezo a escribir en el Quick Insert y me aparecen dos. El primero es el que usé hace un momento con el circuito RLC y en este caso voy a agregar el que en la librería dice Electrical Passive y van a ver en un momento por qué. Tengo el primero, voy a ejecutar esto y lo voy a seleccionar ahora con Control para poder obtener otro elemento. Voy a cambiar sus nombres, en este caso en lugar de llamarse resistor le voy a poner R y este en lugar de llamarse resistor 1 se va a llamar RF. Y lo único que debo de hacer es conectarlos. Como ustedes saben, para conectarlos
Pongo la resistencia de retroalimentación en la parte superior y la resistencia de entrada como tal. Entrada a la entrada negativa y termino conectando cada uno de estos valores de resistencia en la entrada y salida del circuito. Listo. Nuevamente voy a utilizar este bloque para inicializar los parámetros. No se desesperen, vamos a ver para qué sirve en un momento. Además de estos bloques, quiero visualizar las señales que tengo disponibles, que son estas dos, directamente en el template de mi simulación. Para esto voy a ir al Library Browser y voy a buscar en Simulink Dashboard y en particular este elemento que se llama Dashboard Scope. Lo selecciono, lo rastro. Listo. Y ahora lo voy a hacer un poco más grande para poder visualizar mejor las señales y lo voy a conectar. Algo que es importante mencionarles de los elementos del dashboard es que solo se conectan con señales de Simulink. Selecciono, doy doble clic y voy a seleccionar las diferentes variables. Primero quiero el voltaje de entrada, selecciono y lo conecto. Ahora, voltaje de salida, selecciono, lo conecto. Tengo que dar clic en conectar aquí en el checkbox y doy aplicar y OK. Listo, con esto voy a ejecutar la simulación. Como les decía, voy a utilizar nuevamente esta parte de inicializar los parámetros. Pero antes de hacerlo, voy a parametrizar nuevamente mis elementos. En este caso, este es RF y esta resistencia de aquí abajo va a ser R. Pasa exactamente lo mismo que hace un momento. Se ponen en color rojo los bloques porque no sabemos dónde están las señales. Bueno, esta R sí porque ya hay un valor de 10 por ahí. Doy doble clic en este botón de acá para que se carguen los valores y ahora sí ejecuto la simulación. Lo que yo quiero que vean es exactamente esto. ¿Cuál es la diferencia entre las ganancias que tenemos disponibles? La calculada, la teórica y la ganancia del voltaje como tal. Ejecuto, se compila mi simulación y obtengo estos valores de salida. La señal en azul es el voltaje de entrada y el voltaje de salida es el color rojo. Y vean que tenemos una amplificación de menos 10 y aquí se puede ver perfectamente. Esta señal está exactamente invertida. Ahora, ¿por qué utilicé estos elementos en particular, estos de Electrical Passive? Porque si ustedes dan doble clic y se acercan un poco, van a poder visualizar que estos elementos, a comparación del anterior, tienen esta parte de aquí habilitada, que es la tolerancia. Yo puedo seleccionar el tipo de tolerancia que quiero que se agregue al circuito. Puedo colocar el porcentaje, 5% es el más común en las resistencias, puedo ser uniforme o puede ser gaussiano y además puedo seleccionar qué tipo de tolerancia necesito. Máxima, mínima o no utilizarla. La voy a dejar en una tolerancia aleatoria y el máximo va a ser del 5%. Eso es lo que voy a hacer con la primera resistencia. Voy a dar clic aquí en cerrar y lo mismo voy a hacer con la segunda. Nuevamente, en este caso le voy a poner que sea aleatoria y cerramos por acá. Y ahora vean lo que va a suceder con las ganancias que tengo en la parte inferior. Ejecuto y ahora sí, ya tengo una ganancia menor y de hecho, si se dan cuenta, aquí ya no llega a 10 mi voltaje de salida. Nuevamente voy a cambiar esta tolerancia en lugar de que sea aleatoria, que sea el máximo, que se aplique de forma automática y vuelvo a ejecutar la simulación y vean lo que sucede. Ahora es el máximo, tengo un error y estoy cambiando. Esta no va a cambiar porque es calculada, es básicamente el valor de RF entre el valor de R. Pero las demás están cambiando porque son los valores que estoy midiendo a la entrada y el valor que estoy midiendo a la salida. Yo he estado ejecutando la simulación, de hecho la voy a ejecutar una vez más. Voy a poner esta para que sea nuevamente el máximo y ver qué sucede. Y en mi visualizador estoy viendo algunos cambios, pero no los veo completamente. Lo que quiero ver es cómo ha cambiado los valores de entrada y salida en cada una de las simulaciones. La ventaja de utilizar los elementos de dashboard es que de forma automática envían las señales a una propiedad que tiene Simulink que se llama Data Inspector. El Data Inspector me va a permitir visualizar las señales que se han realizado o que se han obtenido en cada una de las simulaciones. Puedo hacerlo mediante la conexión de elementos del dashboard o seleccionando las señales que yo necesito, clic derecho y esta parte de aquí, Log Selected Signals o desde la pestaña de señales a Log Signals. Estas opciones, el dashboard, clic derecho o la pestaña de la señal, me van a permitir conectar siempre al Data Inspector. ¿Pero qué es el Data Inspector? Bueno, si doy clic en esta sección de aquí, pueden ver que me indica, ok, esta es una cuarta ejecución de algo. En este caso es el diagrama que tengo yo. Mientras que en la parte inferior me dice, mira, hay algunas otras previas. Lo que voy a hacer es seleccionar
el voltaje de entrada para visualizarlo y el voltaje de salida. Listo. Pero esa es de la última simulación que yo he realizado. Si lo quiero comparar con voltajes previos, puedo abrir los voltajes que están en archivado o en archivo y puedo seleccionar aquí, cambiar el color, dar clic en Set y seleccionarlo. Y vean que hay un valor distinto. Nuevamente puedo abrir aquí, puedo cambiar. ¿Y qué pasó con la ejecución antes que esa? ¿Cómo se veía el voltaje? Y ahora, ¿qué pasó cuando yo lo ejecuté por primera vez? Voy a poner un color verde, Set y aquí. Vean que aquí ya tengo todos estos valores de voltaje de entrada y de voltaje de salida. Si yo necesito analizarlos y saber qué es lo que está pasando, está este botón de aquí. Lo voy a deseleccionar y lo voy a volver a seleccionar para que vean qué sucede. Si yo selecciono este, básicamente me indica, ¿quieres ver cómo es que se han estado ejecutando las simulaciones? Bueno, dale clic aquí. Lo pongo y puedo yo arrastrar el cursor para ver cómo han ido cambiando los voltajes en cada una de las secciones de cada uno de los ejemplos o ejecuciones que yo he realizado. De esta forma podemos tener un mejor análisis de las señales. Una vez que yo haya hecho esto, puedo guardar los datos para poder visualizarlos después o poder cargarlos después. Pero esto es para los voltajes de entrada-salida. Otra ventaja que me da utilizar Simscape es que si yo voy a la sección de modelado, a la sección de settings, y busco en particular en esta nueva ventana que se abre Simscape, puedo enviar todos los datos en la sección de Data Login hacia algún lugar. Ese lugar en particular, una vez que ustedes lo seleccionen, pueden seleccionar todas las señales, pueden seleccionar solo las que usan el solver local o ninguna, pero si seleccionan todas, estas señales van a terminar o van a caer en uno de los elementos de visualización. Voy a volver a ejecutar la señal. De hecho, voy a cambiar aquí para que vean que se da de una mejor forma a la sección de tolerancia aleatoria y voy a ejecutar la simulación. Lo que sucede aquí, o lo que acabo de hacer, además de que cambió este valor, es que todos los datos fueron enviados a esta sección de aquí, que se llama Simscape Result Explorer. Este elemento de Simscape Result Explorer me permite visualizar todos los componentes y todas las señales que hay en cada uno de los componentes de mi circuito. En particular voy a tomar una resistencia y voy a ver cuáles son las señales que están ahí. Vean que tengo la corriente, tengo la potencia disipada que nunca estuve calculando y que no he calculado y que no puedo medir, y además tengo el voltaje. Entonces, todas las señales que se relacionen con los diferentes componentes que tengo van a estar disponibles en esta sección de Simscape Result Explorer. Además, puedo exportar la figura si necesito analizarla o puedo exportar los datos directamente. ¿Cuál es la diferencia entre este Simscape Result Explorer y el del inspector? Bueno, que este va a estar cambiando conforme yo ejecuto cada simulación y voy a ver el comportamiento de esa simulación en específico, el comportamiento de los componentes para esa simulación en específico, mientras que en el del inspector yo puedo estar haciendo las diferentes comparaciones de las diferentes señales que yo tengo disponibles. Bien, dicho esto, entonces es otra forma de poder visualizar todas las señales que se encuentran en mi diagrama. Regresemos para ver el siguiente ejemplo. Bien, entonces el ejemplo que vimos hace un momento se basa en la biblioteca de elementos pasivos en conjunto con la biblioteca de amplificadores operacionales y dispositivos lógicos. Esta nos va a permitir hacer simulaciones mucho más rápidas y agregar algunos efectos que no se tienen disponibles con otras bibliotecas. Además de esto, me va a servir para cursos como análisis de circuitos electrónicos, circuitos lógicos analógicos y digitales, diseño de circuitos lógicos y algunos otros cursos de circuitos. El siguiente ejemplo que tenemos es este. Quiero comprobar las características de una hoja de datos de un motor de corriente continua. La hoja de datos obviamente es del fabricante y yo tengo un modelo en Simulink y lo que quiero es garantizar y ver qué es lo que sucede con el circuito o con el motor si cambia la resistencia de la armadura. ¿Ok? Entonces vayamos a Simulink para ver esto. Como les decía, este es el ejemplo en donde yo quiero verificar que el gráfico que me comparte el fabricante cuando yo incremento la resistencia de la armadura coincida tanto en la sección de un motor excitado de forma separada como de un motor excitado de forma en serie. Para este ejemplo en particular estamos utilizando una sección
específica de Simscape Electrical. Esta sección se encuentra dentro de Simscape, Simscape Electrical, y la parte que estamos utilizando es esta sección de elementos especializados de sistemas de potencia. Esta sección de aquí utiliza un solver distinto al solver que utilizamos hasta hace un momento, el solver de Simscape que les decía yo sí o sí tiene que ir. En este caso, para este conjunto de bloques en particular, debemos de utilizar este solver de aquí. Este solver, denominado Power Guy, es un solver que me va a permitir utilizar diferentes formas de simulación. Puedo utilizar la simulación de forma continua, discreta o haciendo uso de fasores. Es por ello que es tan importante utilizar para este conjunto de bloques este solver en particular, ¿ok? Listo. Hecho esto, voy a inicializar ahora nuevamente los parámetros. Lo que tenemos aquí es el circuito o el motor excitado de forma en serie y en forma separada. Y lo primero que voy a hacer es graficar cómo se visualiza o cómo se ve la gráfica. Ejecuto esta pequeña simulación y veo que esta gráfica de aquí coincide más o menos con esta gráfica de acá. Puedo yo, de hecho, tomar los valores exactos y estar haciendo la comparación con lo que me dice el fabricante. Esa es la ventaja de realizar estas simulaciones. Y esto es lo que sucede. Vean que se parece bastante bien esta gráfica de excitación separada a esta gráfica que tenemos aquí. ¿Y qué sucede en el caso de un motor excitado de forma serie? Bueno, selecciono en este caso este botón en particular, ejecuto y lo que tengo es este otro gráfico. Nuevamente, este gráfico me indica hacia dónde está creciendo la resistencia de la armadura y cuál es cada una de las gráficas que representa. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, para empezar tenemos estos bloques que les decía yo hace un momento. Son bloques en los cuales yo puedo realizar la configuración, puedo realizar y colocar los parámetros específicos que yo encuentre en la hoja de datos y además puedo seleccionar si en algún momento tengo tiempos de muestreo determinados y puedo seleccionar la configuración. Puedo seleccionar si tengo algunos efectos mecánicos a la entrada, cómo se está haciendo o cómo está construido el campo que tiene mi motor y finalmente lo utilizo y hago solamente las conexiones. Ahora bien, ¿cómo se utilizan estos botones? Bueno, estos botones en particular se denominan callback buttons y me van a permitir generar o ejecutar código de MATLAB cada vez que yo los presione. Y eso es lo que básicamente estuvimos haciendo hasta ahora. Cada vez que yo presionaba uno de esos botones, este botón ejecutaba un código determinado de MATLAB. En este caso, estoy ejecutando la simulación en un ciclo for, estoy yendo con valores de la resistencia de la armadura desde 2 hasta 10, dando saltos en 2. Cada vez que tengo una simulación, ejecuto la simulación y después tomo los datos y los grafico. Esta sección de aquí abajo que ustedes están viendo solamente es para la visualización del gráfico. Y con eso, entonces, es como yo estoy haciendo y ejecutando cada una de estas simulaciones. Bien, este es este ejemplo. Regresemos ahora a la presentación para mostrarles un ejemplo más. Ahora, este ejemplo último que vimos lo utilizamos o lo creamos haciendo uso de la biblioteca especializada en motores eléctricos. Esta biblioteca me va a permitir agregar efectos de pérdidas eléctricas, comportamientos debido a el medio ambiente y además en este tipo de bibliotecas yo puedo trabajar con los efectos de conmutación, es decir, utilizo las señales PWM para excitar a los diferentes motores o lo hago de forma promedio. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, una aceleración de la simulación, pero tal vez pérdida de precisión. Debemos de sopesar qué conviene más cuando trabajamos con este tipo de diagramas. ¿Y para qué nos va a servir o para qué tipo de materias nos sirven estos bloques? Bueno, podemos utilizarlos en máquinas eléctricas, controladores de electrónica de potencia o cursos avanzados, como lo pueden ser los vehículos eléctricos. Este es el último ejemplo del día de hoy y va a ser en un pequeño video. Y es básicamente, ¿qué sucede si yo tengo una simulación y la quiero compartir con alguien que ni siquiera tiene instalado MATLAB? Bueno, esto se puede hacer haciendo uso de una herramienta denominada Simulink Compiler, la cual me va a permitir crear aplicaciones que pueden ejecutarse de forma independiente, es decir, sin la necesidad, perdón, de estar instalado o de tener instalado MATLAB. ¿Cómo sería esto? Bueno, voy a tomar el ejemplo del circuito RLC que teníamos hace un momento.
Lo primero que tenemos que hacer es enviar estas señales o las señales que necesitemos o que queramos visualizar hacia el del inspector. Es importante colocarle a ellas el nombre que van a tener en nuestra visualización. Las seleccionamos y también podemos enviarlas al del inspector haciendo uso de esta opción, que es seleccionar las señales Enable Data Login. Una vez que tenemos las secciones o las señales que necesitamos enviar, también el sistema debe de encontrarse parametrizado. Parametrizando cada uno de los componentes que necesitamos o que debemos poder cambiar, utilizamos Simulink Compiler con la opción de generar la aplicación. Colocamos el nombre del diagrama que queremos utilizar y finalmente empezamos a compilar. Esto no lo estamos haciendo porque entre el antivirus y el tiempo que tenemos disponible se vuelve un poco complicado poder realizar esto. Pero vean que básicamente tenemos la aplicación con los valores que teníamos previamente, el tiempo de simulación que nosotros mencionamos y finalmente tenemos disponible también cada una de las señales que enviamos a el Data Inspector. De esta forma ustedes pueden compartir sus diagramas con personas que no tengan acceso directamente a Simulink. Ahora, ¿qué otros componentes podemos trabajar? Bueno, aquí tienen una lista de algunas de las bibliotecas que están disponibles. Tenemos biblioteca de semiconductores, con puertas lógicas, sensores, elementos pasivos, actuadores, motores, generadores, transformadores, bloques para líneas de transmisión, convertidores, accionadores eléctricos y en caso de que no encuentren ninguno de los bloques que ustedes necesitan, pueden crear el suyo haciendo uso de Simescape Language que está basado en MATLAB y que permite crear bloques personalizados de Simescape. Esto fue la parte final de la presentación. Ahora hablemos de cómo solucionamos entonces cada uno de los desafíos cuando estamos enseñando circuitos eléctricos. Para el primero, bueno, podemos entregar retroalimentación directa a los estudiantes haciendo uso de las diferentes visualizaciones o de las diferentes soluciones que tenemos tanto en MATLAB como en Simulink. Ahora, también podemos generar aplicaciones reales haciendo uso de los diferentes bloques que tenemos disponibles, como lo vieron ahí. Además, para la visualización podemos hacer uso tanto del Data Inspector como de Simescape Result para ver todos los eh, valores y todas las señales que están disponibles en nuestra simulación. Y finalmente, podemos nosotros sin ningún problema estar realizando los cambios en los valores haciendo uso de la parametrización en nuestro circuito. Bien. Además de poder realizar las aplicaciones y ejecutar las simulaciones dentro de Simulink, en su instalación también pueden utilizar Simulink Online, porque Simescape Electrical está soportado en Simulink Online. Si quieren continuar aprendiendo acerca del tema de circuitos eléctricos, les recomendamos los cursos que tienen disponibles, en particular el curso para comenzar relacionado con simulación de circuitos. Les voy a dejar algunos recursos extra que ustedes pueden consultar, como lo es la comunidad de usuarios de Simescape Electrical, cómo empezar a usar la herramienta, algunos videos y los ejemplos que están disponibles. Esto fue todo por mi parte el día de hoy. Agradezco que hayan estado con nosotros. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse libres de contactarme y no me queda más que agradecerles haber estado hoy conmigo.